Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos visita Cipriano Heredia, él es abogado constitucionalista. Gracias por estar aquí. Gracias a usted, Lirio. Vamos a comenzar por la Asamblea Nacional Constituyente, porque si la Constitución no lo dice expresamente, la oposición insiste en que hay que convocar un referendo consultivo para preguntarle a la población venezolana si quiere o no esa constituyente. Sí, fíjate qué interesante. Ahí hay que revisar bien los artículos 347 y 348 de la Constitución. El gobierno se agarra al artículo 348 y ha creado una enorme confusión con respecto a si iniciativa es igual a poder de convocatoria. El 348 que el gobierno invoca solamente determina cuáles son los actores políticos que pueden tener la iniciativa para proponer la constituyente, pero el 347 deja de manera muy clara que el único depositario del poder constituyente originario es el pueblo de Venezuela y es el único artículo donde aparece la palabra convocar. Es decir, no tengo la menor duda de que quien convoca exclusivamente es el pueblo de Venezuela. Chávez tenía tan claro esto, que en el año 99 la pregunta ni siquiera fue ¿está usted de acuerdo o no con convocar una asamblea constituyente? La pregunta fue en el 99, y hagan memoria quienes me están viendo y que votaron en ese momento, ¿convoca usted una elección constituyente? Y entonces todo ese proceso que se hizo en el 99, que efectivamente no estaba previsto en la Constitución del 61, pero se hizo un proceso, fijó un antecedente y ese antecedente fue puesto en la Constitución del año 99, que es la que está vigente. Entonces no tengo la menor duda que quien convoca, el único que puede convocar, es el pueblo venezolano. Para eso se requiere un referendo que le pregunte al pueblo si lo quiere convocar, y el 348 lo que hace es fijar la iniciativa. Para decirlo en términos coloquiales, como decimos en las relaciones hombre-mujer, el hombre propone, la mujer dispone. En este caso, el presidente puede proponer, pero el pueblo es quien puede disponer. Así que es absolutamente imposible que no se le consulte al pueblo para convocar una constituyente. Ya el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que las bases son constitucionales. En caso de no hacerse ese referendo consultivo y seguir adelante con esa constituyente, ¿cree usted que se haga entonces ese referendo aprobatorio del texto que resulte redactado? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia puede haber dicho eso, pero evidentemente las bases son inconstitucionales, clarísimamente. Primero, porque, por lo que te estoy diciendo, se está violando el artículo 347 al no hacerse un referendo previo para convocar la constituyente. El presidente solo tiene la iniciativa, es decir, la posibilidad de ser el proponente, más no puede convocarlo directamente. Y la segunda razón por la que la viola es porque viola el artículo 63, y el 63 establece que en democracia el sufragio debe ser libre, directo, universal y secreto. Y con esas bases comiciales que sectorializan a la población y que además crean un juego raro a nivel territorial, donde todos los municipios por igual escogen un constituyente, obviando, por ejemplo, que el municipio Sucre del Estado Miranda tiene 780.000 electores, mientras que hay municipios de 20.000 y 30.000 y los ponen en igualdad de condiciones. Con esos dos trucos, Maduro pretende hacerse de la mayoría antes de la elección, y eso también es inconstitucional. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia puede decir misa, y lo cierto es que esas bases comiciales son inconstitucionales. Entonces a nosotros no nos queda otra sino que seguir luchando, denunciar que esas bases constitucionales son inconstitucionales, denunciar bases comiciales, denunciar que la convocatoria es solamente del pueblo y seguir enfrentando este proyecto constituyente para que no logre instalarse en Venezuela. ¿Cómo? La oposición que ha arropado a aquellos que no están de acuerdo con la constituyente, ¿qué haría para evitar que se dé y qué haría en caso de que se dé para reaccionar ante esto? Muy bien, lo estamos haciendo. Tenemos ya 75 días en la calle. Esos 75 días han sido de larga lucha, ha tenido sus picos, ha tenido sus bajos, han cambiado los esquemas, ya no es nada más el tema de la marcha, sino que ahora, por ejemplo, nos estamos convocando hoy a las puertas del metro, anteayer fue a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, ha habido trancazos, ha habido plantones, etcétera. Es decir, hay una enorme gama de cómo hemos venido ejerciendo el derecho a la protesta en Venezuela. A esto se ha sumado algo que es un triunfo nuestro. La presión de calle y el cambio de opinión pública, además de haber vuelto a movilizar a la población, ha atraído hacia acá a un sector del chavismo que no es madurista y que no quiere avalar este proceso. Un sector del chavismo que además quiere sobrevivir políticamente a la revolución y no se quiere enterrar con Nicolás Maduro. Y eso es un sector que claramente tiene muchos representantes, cuyo cara más visible en este momento es la fiscal, pero uno va viendo cómo se van sumando diputados, la defensora del pueblo, un general que era secretario de un consejo de seguridad importante, voces disidentes dentro del oficialismo. Es decir, aquí hay una corriente chavista no madurista
que claramente en este momento está coincidiendo con nosotros en la defensa de la Constitución del 99 y en contra del proyecto totalitario constituyente. Vamos a la fecha de la elección fijada, el 30 de julio. Según su óptica, ¿qué implicaciones tendría si quizá no acude masivamente la gente a votar por los constituyentes? Bueno, primero que nada, yo espero que eso no ocurra. Yo espero que cuando lleguemos al 30 de julio habremos logrado abortar el proceso constituyente. Yo creo que esa es la principal misión que tenemos nosotros como oposición y la principal misión que tiene esta corriente chavista no madurista que se está sumando a esta lucha y que quiere también mantener la vigencia de la Constitución del año 99. En el supuesto negado que llegásemos a esa elección, sería Maduro contra el país, porque el 85% del país no quiere a Maduro, no quiere el gobierno, no aprueba la gestión y no quiere constituyente. Todo el mundo entiende que esta constituyente no es buena, todo el mundo entiende que esta constituyente es una imposición. Y todo el mundo entiende además que con esta constituyente se va a disolver la república y eso significa no solamente que no va a haber división de poderes, no va a haber respeto a la disidencia, van a disolver la Asamblea Nacional, van a destituir a la fiscal, sino que también van a acabar con las gobernaciones, van a acabar con las alcaldías y en el plano socioeconómico se va a poner en la Constitución un régimen económico y social que es el que nos han venido imponiendo por la vía de los hechos de expropiaciones, acorralamiento de la empresa privada, violación de la propiedad privada, etcétera, que va a institucionalizar que seamos para el resto de nuestras vidas pobres y miserables y que sigamos comiendo la basura como estamos comiendo en este momento. ¿Sería posible hasta pensar entonces en tener un país con dos constituciones, la del 99 y la que resulte de la constituyente? Sí, pero con la observación de que la única que va a quedar realmente vigente es la del 99, porque la Constitución prevé que cuando ella sea derogada por un acto de fuerza o por un mecanismo distinto a la ella prevista, como sería esta constituyente sin pasar por la aprobación del pueblo, sería una forma de haber derogado la Constitución inconstitucional. Entonces ya entramos de cabeza en el artículo 333. El artículo 333 dice que el pueblo venezolano, fiel a su tradición democrática, todo ciudadano investido o no de autoridad está obligado a restituir el imperio de la Constitución cuando ésta sea derogada por acto de fuerza o por un mecanismo distinto al de ella. Ahí estaríamos claramente en esa situación. Ya vamos a hablar con detenimiento de ese artículo y del 350 también. Muy bien. Pero en ese posible escenario, los países, la comunidad internacional tendrían que adoptar alguna postura. Claro. ¿Cómo nos afectaría esto Fíjate en el qué escenario interesante. internacional? Yo creo que aquí se han mezclado tres elementos muy importantes. Uno, el de la presión de calle creciente, decidida, determinada, valiente. La gente está allí, los diputados están al frente. Hemos tenido 75 días de lucha muy dura, hemos tenido bajas, hemos tenido picos bajos, pero ahí estamos, ¿no? Eso es un elemento importante, a diferencia de como estábamos hace 3 meses, que había un enorme letargo en el país. Dos, ha habido una presión internacional creciente también, que ahora ya no es solamente de un expresidente de aquí o de allá, sino que hay organismos incluso que están cuestionando el tema venezolano. Y todo el mundo lo cuestiona por lo mismo, por el régimen político que es dictatorial y por el sistema socioeconómico que nos ha llevado a una crisis humanitaria. Hoy prácticamente no hay gobierno ni parlamento del mundo occidental que no cuestione a Venezuela. Y lo tercero es que ha habido una fisura interna en el chavismo. Entonces aquí tenemos un tema importante. Toda la comunidad internacional tiene sus ojos puestos sobre Venezuela y está condenando lo que aquí está pasando, tanto en el plano político como en el plano económico y social. Como estudioso de la Constitución, ¿cuál sería la diferencia entre el artículo 333 y el 350? El 350 es el artículo que prevé la desobediencia civil ante un escenario determinado. Y dice textualmente el artículo 350 que el pueblo venezolano podrá desconocer, ese es el verbo que utiliza, cualquier legislación, autoridad o instancia que una de estas cosas viole los derechos humanos, la Constitución misma o los principios de la democracia. Bueno, en eso estamos. Justamente lo que está pasando ahorita es que se está violando sistemáticamente los derechos humanos, los principios democráticos y la Constitución. Entonces, en buena parte de este asunto es que el pueblo venezolano está desconociendo muchas de esas decisiones y muchas de esas instancias que están totalmente al margen de la Constitución. Y lo que te estoy diciendo, vamos directo hacia el 333. Porque si aquí la Constitución se deroga por un acto de fuerza o por un mecanismo distinto al de la ella prevista, como sería esta constituyente inconstitucional, tanto por sus bases comiciales, por la forma en cómo se está convocando, pues todo ciudadano quedaría aquí investido de autoridad suficiente para luchar por el restablecimiento de esa Constitución. Entonces en realidad no va a haber dos constituciones, va a haber solamente una que va a quedar vigente, que es la del 99, y por cuya restitución todos tenemos
que luchar. Minuto final, el TSJ ya declaró inadmisible el recurso que intentó la Fiscal General de la República contra el nombramiento de los magistrados en diciembre de 2015. ¿Esto qué significa? Y en general, ¿cómo ve usted las últimas o las recientes actuaciones de la Fiscal General? Bueno, el TSJ ya lo que viene es dictando una cátedra de inmoralidad y de inconstitucionalidad permanente, ¿no? Todas estas decisiones lo que hacen es ir aumentando el desprestigio que ese organismo tiene, magistrados decidiendo sobre sus propias recusaciones, magistrados decidiendo sobre los propios recursos contra ellos mismos, magistrados que avalan las bases comiciales, que dicen que no hace falta consultarle al pueblo para convocar una constituyente, que ahora dicen que es imposible iniciar un proceso de destitución de los magistrados cuando ellos mismos son los afectados. Es decir, toda una cátedra de inmoralidad. Y yo creo que frente a este Tribunal Supremo de Justicia no nos queda sino aplicar justamente el 350, desconocer esas sentencias como aquellas 155 y 156 que pretendieron acabar con la inmunidad parlamentaria, darle poderes dictatoriales a Maduro y además asumir las funciones de la Asamblea Nacional, y creo que en este momento no es distinto. Lo que yo celebro de esto es la actitud de la fiscal. Independientemente de lo que sea, no la voy a convertir en una heroína, no es que ahora le vamos a buscar un espacio al lado de Luisa Cáceres de Arimendi, no es que ahora es buena, no, simplemente ahora está cumpliendo con su rol, defender la Constitución y ser garante de la legalidad. Yo en ese sentido creo que está haciendo lo correcto y ojalá otros altos funcionarios del Estado se animen a seguir ese camino. Doctor Heredia, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Despedimos entrevista a Venevisión con Cipriano Heredia. Él es abogado constitucionalista y además también es integrante del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Así terminamos entrevista a Venevisión. Vamos a hacer otra pausa, pero quédense allí porque al regreso más de Noticiero Venevisión.